A continuar hablando de este tema, en qué momento pueden entrar los demonios. Amén. Bueno, miren, pues, quiero iniciar contándoles un sueño que tuve anoche. Amén. Y el sueño pues es bien interesante y bien curioso, mis amados hermanos. Ya los del primer culto pues ya se los conté, ¿verdad? Pero vamos a ver si lo contamos igual. Amén. Amén. Resulta, mis amados hermanos, que estábamos... ¿No se mira? No, solo se quedó en la pantalla. Sin saber, déjenme ver. Yo creo que no quieren que les cuente el sueño. Permítanme, vamos a ver. Ahí me avisan cuando se mire. Permítanme, vamos a ver acá. Si a veces la tecnología se pone algo, se pone sus moños. Vamos a ver. Bueno, ahí tendría que verse en un ratito. Ahí me avisan. Entonces, el sueño, mis amados hermanos, que tuve, resulta que estábamos en una casa, pero en esa casa había una persona, amén, y esa persona tenía problemas con la policía. ¿Ya se ve? ¿Ya? Bueno, ahí ya. Entonces, gloria a Dios por todo. El asunto es de que en esa casa habíamos varias personas, mis amados hermanos, pero estaba esta persona en particular, que repito, tenía serios problemas con la policía, pero siempre que la policía llegaba a buscar a esta persona para que se pusiera en orden, ¿verdad?, por lo que había hecho, todos los que estábamos en la casa maltratábamos a los policías diciéndole que ellos estaban mal, que fueran a molestar a otro lado. Y así se quedó. El asunto es que los policías llegaban constantemente a averiguar, ¿verdad?, sobre el delito que esta persona supuestamente no había cometido. Pero yo empecé a notar un patrón en esta persona, que cada vez que los policías llegaban, lo voy a resumir así, como que se hacía la loca o la desentendida. Entonces, ya viendo eso, yo empecé a entrar en duda y dije yo así, aquí no hay gato, sino aquí hay demonio escondido. Y empecé a ver de repente en la casa que en el patio, era un patio muy grande, había así en lo alto, porque aquí estaba el patio, pero en lo alto habían jaulas. Dentro de las jaulas habían perros y habían cerdos. De repente el vecino, alguien le dijo al vecino, se le están escapando los cerdos, y resulta que los cerdos no eran del vecino, sino eran de la casa en donde estábamos. Y los policías llegaban porque ellos sabían de que la persona que estaba con nosotros había matado a su esposo. Y repito, y cada vez que la policía llegaba para que ella rindiera cuentas por el delito que sí había cometido, ella se hacía la loca, se hacía la desentendida. Entonces nosotros, todos los de la casa, decíamos, no, ella no ha cometido nada, hágame el favor y váyase. Pero como les repito, cuando yo veía, lo conté con más suspenso en el primer culto, ahorita es el tiempo. Cuando yo veía que ella empezaba así como a hacerse la loca o la desentendida, entonces hubo un día que yo la seguí a donde ella iba. Y en esas seguidillas estábamos cuando ella subió hacia un lugar alto, pero en ese lugar alto había unas cartas de amor que le habían enviado, que había escrito. Cuando en eso yo subí y levanté una carta de esas de amor, y cuando yo levanto la carta así en la tierra, ¿qué creen ustedes que había enterrado? Ahí estaba un ataúd, mis amados hermanos, y cuando levanto, pero el ataúd estaba lleno de muñecos, ¿sabes? De muñecos grandotes, amén, así como esos muñecos de corbata blanca. Estaba lleno de muñecos, pero resulta que no me quedé satisfecho y metí la mano, y abajo de donde estaban esos muñecos, ¿quién creen ustedes que estaba? El esposo que había matado, lo mató. Entonces cuando yo me di cuenta de esto, mis amados hermanos, había una fila así de ataúdes enterrados, y ahí nos dimos cuenta de que no solamente había matado a su esposo, sino que había matado muchos esposos, y todos los tenía enterrados. Y nosotros defendíamos a esta persona diciendo que no, que ella no había matado a su esposo. Entonces ahí les terminó todo. Al final la policía llegó y descubrimos que sí era cierto, y se la llevaron presa. ¿Por qué? Porque le decían la viuda negra. A todos sus esposos mató.
Entonces el asunto es que esto yo lo conté, ahí si quieren escucharlo con más suspenso, escuchen la primera prédica. Le decía a los hermanos de que en determinado momento todos nosotros somos así, como esta persona que ella decía que no, y que no había hecho nada, mas sin embargo ahí estaba la fila de cadáveres que sí había matado, pero la tuvimos que descubrir. Entonces les decía a los hermanos del primer culto de que en determinado momento todos somos así, andamos cargando cosas, mis amados hermanos, que según los demás no hemos hecho, no hemos cometido. Les aseguro que si ustedes supieran, mis amados hermanos, por ejemplo, todos los pecados que yo he cometido, les aseguro que mi pastor me dijera, pero gracias a Dios no lo sabe. Sí, es que se los aseguro, de que si ustedes supieran, mis amados hermanos, los errores que yo he cometido antes de ser pastor, siendo pastor y todavía aguantando, pastoreándolos a ustedes, les aseguro que no me dijeran pastor. Les aseguro que si me hubieran conocido en esa etapa de pecado, les aseguro que muchos, y ese dicen que es pastor. Gracias a Dios, todo eso pasó cuando no vivía aquí en La Pérez, entonces ustedes no saben nada. Amén. Sí, porque si hubiera vivido acá, les aseguro que ustedes se enteran de todo, como son algo espirituales. Amén. Porque en una colonia pequeña, mis amados hermanos, lamentablemente a veces todo se sabe. Entonces todos, de alguna u otra forma, todos nosotros tenemos, lo vamos a decir así, cola que nos pise. Errores que cometimos, mis amados hermanos, que nos avergüenzan. Algunos han sido ministrados, otros han sido confesados, pero hay muchos que, como dice aquel corito, solos con nuestra soledad. Nadie, según nosotros, nadie lo sabe. Porque si lo supieran, les aseguro que ni hermanos nos llamaríamos. ¿Alguien tiene algún su pecadito por ahí, como así como eso, enterrado? Aquí pura santidad. No, pastor, yo solo la mujer del sueño. Todos, sin excepción, tenemos más de algo que nadie sabe. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si antes de casarse ustedes le dicen a su esposa o a su esposo, mira, te voy a decir que sí, pero antes quiero que sepas que yo, antes de estar contigo, he estado con 15 hombres? Y yo con 16 mujeres, le hubiera dicho él. ¿Qué creen que hubiera pasado? ¿Será que les dice él sí? ¿Será que les dice ella sí, acepto? O probablemente yo me casé con una diabla. Yo me casé con un diablo. O ¿sabes qué? Mejor hasta ahí lo nuestro. O si las o los hubiera aceptado, en el proceso del matrimonio, demasiada desconfianza, demasiada. Este si estuvo con 16 ya me la puede hacer otra vez, y al final no se pudiera estar felices. ¿Me voy dando a entender? Entonces, ¿qué piensan ustedes de este sueño? ¿Será que está hablando de una mujer o estará hablando de la iglesia? Usted en el primer culto dijo que era una mujer. ¿Qué creen, mis amados hermanos? Porque les decía a los hermanos en el primer culto que la mujer con la que soñé ya falleció. Ya está muerta, ya no está aquí. Amén. Entonces, ¿será que está hablando de esta mujer o estará hablando de la iglesia? Pero le dan cuenta que ya se le sigue revelación. Yo creo que está hablando de la iglesia, mis amados hermanos. Que la iglesia, lógicamente no esta iglesia, ¿verdad? Amén, amén. Que la iglesia tiene muchas cosas enterradas, mis amados hermanos. Y cuando viene el Señor a querer a ponernos en orden, a hacer justicia, hasta los pastores salimos a defenderlos, hermano. Aún sabiendo de que son fechitas, aún sabiendo de que son, como dice, canelita fina, aún salimos a poner la cara. Viene Dios y le dice a Moisés, tranquilo Moisés, te voy a quitar todo este pueblo y te voy a dar un pueblo obediente. Te voy a dar un pueblo que tú dices rana y ellos salten. ¿Y qué le dijo Moisés? ¿Qué le hubieran dicho ustedes si el Señor le dice, te voy a dar otros pastores? Ay, gracias, pues no es que se me den permiso de hacer lo que yo quiera. ¿Le hubieran dicho así? O sea, nos aguantamos. Entonces sigamos aguantando, nos amamos. Bueno, el asunto es de que les digo esto, este sueño, se los cuento, ¿por qué? Porque yo creo que el Señor
está permitiendo una etapa, mis amados hermanos, en la que ustedes y yo tenemos que ser sinceros con Él. Amén. Y no estar ocultando las cosas, porque al final la Biblia muestra en el libro, uno de los libros de Corintios, que todo lo que se hace en lo oculto, ahí está Satanás. Todo lo que se hace en lo oculto, ahí tiene que haber más de alguna administración de parte del reino de las tinieblas. Entonces, si ustedes y yo reconocemos, mis amados hermanos, que hay cosas que estamos ocultando, manifestémoslas, saquémoslas a la luz, sobre todo si son cosas que nos están estorbando, si son cosas del pasado, mis amados hermanos, que no nos permiten fluir como Dios quisiera, vayamos despojándonos de todo eso. Amén. Aprendamos a ser obedientes, aprendamos a rendirnos delante de su presencia, y les aseguro de que ninguno de nosotros, si es que el Señor no ha venido el año que viene, vamos a ser los mismos, vamos a ser diferentes. Pero mientras que sigamos cargando las cosas del pasado, o mientras que sigamos teniendo cargas, problemas, rencores, resentimientos, un montón de cosas feas, no vamos a poder salir, mis amados hermanos, adelante. Y el enemigo siempre obtendrá, mejor dicho, algo de donde agarrarse y estorbar. El Señor Jesús dijo: el príncipe de este mundo está por venir. Él está anunciando esto porque Él ya estaba por irse, y Jesús dice: pero Él no tiene parte en mí. ¿Qué creen que hubiera pasado si no pasó, verdad? Si Satanás hubiera tenido parte en el Señor Jesús. Les aseguro que esa pequeña parte del diablo en Jesús impide que Él se vaya. ¿Por qué? Porque al reino no puede entrar pecado, mis amados hermanos. Por eso es que no puede entrar ni carne ni sangre. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender, y que no tengan la curiosidad de los hermanos del primer culto, porque en el primer culto sí, antes ya querían que les dijera quién era la mujer, pero como les dije, ya falleció, entonces no está hablando de ninguno de nosotros, porque alguien que ya falleció no puede seguir matando a sus maridos, ¿o sí? Ya no, ¿verdad? Bueno, Salmos, esta es la base bíblica que tenemos. 41:8 dice claramente que una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. Aquí, repito, está hablando de una profecía de Judas. Voy algo rápido porque quiero avanzar. Y al final terminó entregando al Señor. Entonces, las cosas son claras y sencillas, mis amados hermanos. Cuando ustedes y yo no tenemos el deseo de servirle al Señor, ahí hay algo del demonio y punto. Porque nadie, mis amados hermanos, con un amor que esté ferviente, va a dejárselo así por así su servicio. Ahí hay algo del demonio, pero ¿cuál es el gran problema? Que no queremos reconocer cuál es nuestra condición y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Amén. ¡Pum! Yo no tengo que avanzar. Pero eso que está ahí, ustedes ya lo vieron, son los significados de la palabra demonio. Voy a avanzar, y aquí fue donde me quedé en el primer culto. Vamos a resumirlo así. 1 Samuel 25:17 dice, aquí está hablando de Nabal, que dice que era un hombre perverso y no hay quien pueda hablarle. Todos aquellos, mis amados hermanos, que alguien nos quiere corregir, o alguien nos quiere enseñar, o alguien nos quiere instruir, o alguien nos quiere decir cómo se tienen que hacer las cosas, y no querramos o no lo permitamos, ahí hay algo del demonio. ¿Por qué? Porque si alguien nos está queriendo mostrar el camino, es porque no vamos por un buen camino. Si alguien nos quiere decir, mira, por aquí es, y yo me voy en contra, es que hay algo que no es de parte de Dios. Amén. ¿Alguna vez ustedes están instruyendo, están regañando, están llamando la atención a alguien y alguien les ha respondido? ¿Qué les han dicho? ¿Pero qué les han dicho? Sí, pero ¿qué les han dicho? ¿Ah? No nos metamos. ¿Qué más dicen? Es mi vida. ¿Qué más dicen? Usted no sabe nada, y a pesar de que está leyendo Revelación. ¿Qué más? ¿Cómo? Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. ¿Qué más? Ya está grande. ¿Ya está grande? ¿Cómo dice aquel corito? Ya no me chingo. Así bien se lo saben, ¿verdad? Entonces, aquí sí viene lo que la pastora decía. Argumentamos, mis amados hermanos.
no sé qué palabra utilizar, a quien nos quiere ver un bien. ¿Por qué somos así? Porque creemos que todos lo sabemos, pero según lo que estoy hablando, pero reconocemos que tenemos un demonio. Porque no todos somos sabios. No todos somos sabios. Reconocemos que tenemos un demonio. No, ahí viene lo que la palabra dice, nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Mas sin embargo no nos damos cuenta, y la Biblia lo dice, de que hay sabiduría. Esta sabiduría no viene de Dios, dice, sino esta sabiduría es animal, terrenal, ¿y qué dice? Y diabólica. Ay, mis amaditos, ¿qué hacemos? Yo quisiera que ustedes vinieran y, pastor, libéreme. Diga un amén. Primero libérese usted. Ahí está, ya empiezan los argumentos. Es que esto es así, mis amados hermanos. Si ustedes y yo no permitimos que nadie nos corrija, ahí hay algo que no es de Dios. ¿Y qué otra cosa puede ser si no es de Dios? Y no quiero hacer mucho la voz para administrar bien mi garganta. Pues sí, ¿qué otra cosa puede ser si no es de Dios? ¿Sabiduría animal? ¿Sabiduría terrenal? ¿O sabiduría diabólica? Ah, pero es sabiduría, pastor. Ah, sí, es sabiduría, pero es animal, es terrenal y es diabólica. Porque la sabiduría que viene de parte de Dios, ¿a dónde nos lleva, mis amados hermanos? Dice, está escrito que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? La gran diferencia, sí, es sabiduría, pero no es de Dios. ¿Quieren que haga una pregunta? Si me dice quién es la mujer, sí. Pero así sinceramente, levánteme la mano. No va a ser quien no ha perdido un amor, así. Pero que basta. Levánteme la mano a quien le gusta que le hagan ver sus errores. A nadie, dice hermana Villa. ¿A quién le gusta que le hagan ver sus errores? ¿Ya vio? Estamos iguales. Entonces, ¿para qué me viene a decir a mí cosas? Seamos humildes. Amén. Es que no se trata de decir si estamos iguales. Se trata de que reconozcamos nuestra condición, porque muchas de las cosas que ustedes y yo hacemos, está escrito, las hacemos influenciados por demonios. Entonces, ¿cómo pretendamos que nos vaya bien? El gran problema es de que ustedes y yo muchas veces no logramos identificar de que esta necedad es por un demonio. Como se los decía en el primer culto, mis amados hermanos, y es algo que como pastores nos duele, como ustedes no tienen idea. Dan todo por el pecado y nada por el servicio al Señor. Así la gente lo deja todo tirado con tal de satisfacer el pecado, pero cuando está al servicio al Señor, ya les dije en el primer culto, ya no voy a estar ni eso no se lo dije, pero se lo digo ahorita. Ya no voy a estar atendiendo ni llamadas ni mensajitos los domingos en la mañana, antes del culto. ¿Por qué? Porque todos los que llaman o escriben el domingo en la mañana, todos son para decir no puedo. ¿No puedo qué? Ay, no me puedo levantar las chamarras, es la verdad, pastor, pero no me animo a decirle, va. Entonces se los digo, mis amados hermanos, porque para el ser humano, para el cristiano, lamentablemente es tan simple desatender las cosas de Dios y tan fácil desatenderlas, que cualquier cosa, mis amados hermanos, nos cambia la visión. Si esto es eterno lo que estamos haciendo acá. Pero vuelvo a la carga. Ustedes y yo, ¿qué es lo que pensamos? Que el que está mal es ese que está de rojo y corbata blanca y suéter rojo. Ahí todos miran a Luis. Él es el que está mal, yo no. Y ya nos pusimos a preguntarle al Señor si nuestra actitud es una actitud santa o una actitud de necedad. Entonces, con todo respeto, mis amados hermanos, pero necesitamos que nos ministren mi oración. Porque si no nos pueden decir nada, ¿qué dice acá la palabra?
Una cosa del demonio es ser alguien perverso, alguien de mal carácter. ¿Y qué dice acá? Que este hombre era un hombre tan perverso que nadie le podía decir nada, que nadie podía ni hablarle. Una cosa es segura, mis amados hermanos, y yo no sé si alguien lo habrá experimentado, pero ustedes y yo podemos casarnos, y si dentro del matrimonio nos va mal, ¿a dónde regresamos? ¿A dónde regresamos? Con los padres. Con los papás. ¿Por qué? Porque son los únicos, mis amados hermanos, que siendo como somos, siempre nos van a amar, siempre nos van a aguantar, siempre nos van a tener las puertas abiertas, y aunque tengan el te dije aquí trabado, que lo tragan con tal de no hacernos sentir mal. Y después, ¿qué les queda a nuestros padres? Llorar a solas. ¿Por qué? Por la necesidad de nosotros. Tan pilas que somos. ¿Y por qué somos así? Me voy dando a entender, es que esto no es normal, por más que ustedes y yo querramos verlo normal. Si no nos gusta que nadie nos instruya, no es normal. Allí hay una cosa del demonio. ¿Por qué? Porque uno de los ministerios del Señor Jesús es que Él es un maestro. ¿Y para qué tenemos maestros? Aquí tenemos una maestra de inglés. Oye, ¿no? Maestra de inglés. Amén. Es que no se dice hello, se dice hi. Dice la maestra, mis amados hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Sí, pero así no es. Avancemos mejor. Lucas 22, 3 al 6 dice: entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote. Ustedes y yo ya sabemos de dónde viene esa palabra Iscariote, ¿verdad? De que Judas era un sicario, mis amados hermanos. ¿Ustedes saben cuál es el trabajo de los sicarios? Matar, así de simple. ¿Y saben qué se necesita ahora solo para que maten a alguien? Para que un sicario mate a alguien. Ya ni dinero se necesita. Solo, si te está molestando, decime. Yo le mando un par. ¿Un par de qué? De plomazos, demonios, balazos, trompadas, lo que sea, pero el que lo mato. Va. Entonces, mis amados hermanos, dice que acá al pobre Judas, ¿quién se le metió? El mismo diablo se le metió al pobrecito. Ese Judas es tremendo, ¿ah? Él lo quería todo. Miren qué tremendo. Permitió que se le entrara Satanás y no que se le entrara el Señor Jesús. Pero avancemos. Que pertenecía al número de los 12. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes, con los oficiales, sobre cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo. ¿Alguien puede predicar esta mañana conmigo? A ver, empecemos pues, pero por favor ayuden. Versículo 3, ¿qué le pasó a Judas? Se le metió el diablo. Una vez se le metió el diablo, ¿qué hizo? Entregó a Jesús. Ahora aquí es donde quiero que me ayuden. ¿Qué será entregar a Jesús? ¿Cómo? ¿Traicionarlo? ¿Qué más? Lo que le pagaron a él. Lo que le pagaron a él. ¿Qué será entregar a Jesús, hermanos? Por favor, ayúdenme, ustedes que son casi teólogos. ¿Cometer algún pecado? ¿Cómo? ¿Cometer algún pecado? ¿Qué más? No estar en libertad. ¿No estar en libertad? ¿Qué más? ¿Apartarnos de Él? ¿Qué más? Hay ya mucho, hombre. Despojarnos, ¿qué más, hermano? Entregar los privilegios. Entregar los privilegios, cualquier cosa fue Raúl, hermano. ¿Pero por qué los entregamos? Porque lo que pasa es que hay un demonio, eso es lo que pasa. ¿Estoy sacando yo cosas que no son? Ahí está escrito.
Se le metió el diablo y lo primero que hizo fue entregar a Jesús. Lo primero que hizo, no quiero saber nada de Jesús. ¿Y qué culpa tenía Jesús, mis amados hermanos? ¿Qué culpa tienen los pastores tan guapos? ¿Qué culpa, mis amados? Si lo único que queremos es que les vaya bien. Eso es lo único que queremos. Sí, pero debe estarse metiendo en mi vida. Entonces, sáquese el demonio. Pues sí, sáquese el demonio. ¿Sí o no? No, si el demonio y yo somos mayoría. ¿No se entrega a Jesús? Como dijo Raúl, entre los privilegios. Yo les conté que en una oportunidad Don Cabezón hizo eso. Yo llegué con la líder de jóvenes y le dije, mire, disculpe, pero perdone, pero yo ya no quiero ser líder de jóvenes, le entrego mis privilegios. Y ella me dijo, mira papito, yo no te di a ti los privilegios, a ti el Señor te los dio, si el Señor te los recibe, entregáselos. ¿Qué más quise, hermano? Ese día empecé a predicar en los jóvenes. Sí, así es como lo ve. De ahí fue donde empecé a predicar. Después de que quería entregar mis privilegios, terminé predicando y mírenme ahora, dándoles duro, tío, predicando a ustedes. Pero don Sabio llegó a entregar sus privilegios. ¿Y saben qué es lo peor? Que yo vivía en la iglesia, ¿no? Algo bruto, va. Yo, no ustedes, yo. Porque los entregó fui yo. Pero gracias a Dios, palabras sabias de esta pastora, y creen que los entregué. No, seguí predicando. Y miren el día de hoy, predicándoles a ustedes, que según la Biblia son príncipes y princesas del Señor. Pero hay que echar fuera a los demonios. ¿Avanzamos? ¿O les basta haberlo entregado? Miren, les voy a poner esta parábola. A lo mejor se los digo claro. ¿Qué será ser más indigno? ¿Reconocer que uno está pecando y enfrentarse al pecado? ¿O por el pecado entregar los privilegios? Dijo Raúl. ¿Qué será ser más indigno? Repito, reconocer que uno está pecando y enfrentarse al pecado, o por el pecado entregar a Jesús. Eso lo dijo, ¿quién lo dijo? Lucas. Entregar a Jesús. Por el pecado entregar a Jesús. Eso es el indigno. Porque escrito está que el que pone la mano sobre el arado y desea las cosas de Egipto, desea que los melones, el pescado, los ajos, las cebollas. Yo no sé si Dios no les habló en ese tema, hermano. ¿Qué tema, pastor? Ese es un indigno, porque escrito está que el que pone las manos sobre el arado y voltea atrás es indigno del Señor. ¿Y saben por qué? Porque esto es literal lo que les voy a decir. Porque literalmente cuando alguien está arando, si es con animales sobre todo, porque son animales, ¿verdad? Empieza acá el surco, pero allá al frente tiene un punto de referencia. Entonces, ¿cómo los animales se van a ir? Pues directo con ese punto. El que va guiando a los bueyes o animales lleva ese punto de referencia, y si él voltea atrás, ¿qué creen que pasa con el punto de referencia? Se pierde, se desvía. Entonces los animales agarran, y el surco, y el camino, y la vida, y el orden se perdió. Por eso es que no es digno, porque volteó a ver a otro lado. Y el surco, que es, entiéndase, el transcurso de su vida, se echó a perder. Si ustedes y yo tenemos un punto de referencia, y no es la pastora, no es el pastor, puesto los ojos en ¿quién dice? En el autor y consumador de la fe. ¿Quién es? Cristo. Desde el momento, mis amados hermanos, en el que ustedes desvíen su mirada de Cristo, se perdió el surco, se echó a perder su vida. ¿Y saben qué es lo más triste, mis amados hermanos? Uno de estos días les pregunté yo a 3 pelonas, ¿cuántos años tienen? Según yo que tenían unos 18. 15 años tenía Martina. 15 años me dijeron, y según yo que tenían más, 15 años, y ay, Dios mío.
¿Qué va a pasar cuando tengan 30? Miren, hermana Sara, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando tengan 30? ¿Me escuché? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hizo, hermana? Pues hermana Vivian, eso es lo que va a pasar. Ustedes y yo, que perdimos el surco, ¿nos fue fácil? ¿Verdad que no? Entonces por eso es que uno le dice ahora a los bueyes, a los animalitos, ¿verdad? No se lo van a tomar personal. Sí, a los que van trazando el surco, no perdas tu punto de referencia. Si esto es lo que querés, esforzate. A los animalitos, ¿va? Porque vamos a entregar al Señor, mis amados hermanos, y Dios tan bueno que es. Porque voy a dejar de servirle si no hay cosa más bonita en esta vida que el Señor, después la pastora. Ni un amén. ¿Me voy dando a entender? ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Respóndanme, por favor. ¿Qué nos pasa entonces? Hermano Jorge se voltea a ver el pie. ¿Qué nos pasa, mis amados hermanos? Ah, mire, dijo Mario, fue Mario, que ustedes necesitan ser liberados, dijo. Sí, eso es lo que te necesita. Vamos a hacer un culto de liberación. Aleluya, pastor, me avisa qué día es, van a venir. Les aseguro, mis amados hermanos, que no venimos. Les aseguro que cualquier cosa nos inventamos para no estar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que el Señor nos está pidiendo es, ¿qué les ha pedido el Señor a ustedes? Que nos pongamos a cuenta con Él, ¿verdad? ¿Y qué será ponernos a cuentas? Si nos está pidiendo ponernos a cuentas, es que más de algo le debemos. Quiere ganas como ustedes, tío, con esto, con estos demonios. Demonios estamos hablando, ¿no? Mateo 16:22. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, miren qué tremendo este Pedro, a Jesús está reprendiendo, ¿pueden creer ustedes? El pastor tiene la culpa. Ay, reprendiendo a quienes quiere ver el bien, hermano. Diciendo, miren, es que hasta plantas espirituales tenemos. El Señor está hablando ahí en el contexto de que le era necesario morir. Y si Él no hubiera muerto, ustedes y yo estuviéramos muertos. Entonces Pedro dice, lo llama para reprenderlo y le dice, no permita esto el Señor, no permita esto Dios. Eso nunca te acontezca. Miren, hasta plantas espirituales tenemos para pecar. ¿Y qué dice después? Pero volviéndose él, dijo a Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Y qué será pensar en las cosas de los hombres y no en las de Dios? Las cosas del mundo, muy bien. ¿Solamente? Ahí van a vivir en el punto. Estás pensando en las cosas de los hombres. Nosotros podemos pensar lo del mundo también. Pero solamente los demás, no. Estás pensando solamente en tu voluntad. Estás pensando solamente en tus deseos. Estás pensando solamente en lo que querés y no te está importando. ¿Qué le dice acá? Porque no estás pensando en las cosas de Dios. Estás pensando solamente en tu voluntad. Y así de fácil, mi amada, es que eso es lo que duele de veras. Que entreguen las cosas del Señor por cosas de hombres. No cosas de hombres allá afuera, no, nuestras propias cosas. Con todo respeto voy a decir esto, pues es una palabra hebrea, por nuestras propias estupideces, ¿eh? Es hebreo. Eso más parece de ebrio que de hebreo. ¿Cómo estamos en las cosas de los hombres? 100, pastor. Y las cosas de Dios, Dios es bueno y Él me va a permitir que me reconcilie. ¿Qué pasó cuando el arca se cerró? Dice la palabra que todo ser humano en el que había espíritu murió.
¿Por qué? Porque pensaron en las cosas de los hombres. Todavía, mis amados hermanos, estamos a tiempo. ¿A tiempo de qué? De volver nuestro camino al Señor y servirle con un corazón puro. Yo no sé ustedes que le sirven al Señor, mis amados hermanos, si se deleitan en el servicio. No sé si se deleitan cuando alguien es liberado y tienen que limpiar ahí el demonio que sacó. Pero ¿y cómo se sienten cuando no le están sirviendo? Mal. ¿Verdad que uno se siente mal, no, Inés? ¿Por qué no se siente feliz cuando no sirve? Porque eso lo manda Dios, ¿va? Porque yo en mi iglesia serví 14 años Gloria a Dios. y dancé. Gloria. ¿Por qué sí? ¿No se siente mal cuando no puede servirle al Señor? ¿Cómo se sienten ustedes cuando no le pueden servir al Señor? Yo me siento mal, pero cuando tengo privilegio. Yo si fueran las cremas, pastor. Ay, hermano. ¿Qué hacemos, mis amados? ¿Oramos? Sigan. Vean pues, estas son las administraciones demoníacas. Con el paso del tiempo vamos a tener que explicar cada una de ellas. Ahorita solo lo vamos a mencionar. No me atrevo a pensar, mis amados hermanos, todavía pretendiendo hacer algo misericordioso con ustedes, que ninguno de ustedes esté poseído. No me atrevo a pensar, pero todavía lo dejo ahí, con duda. Pero sí, algunos pueden estar obsesionados. ¿Pero qué es la posesión? Ya, como lo que le pasó a Pedro o a Judas, se le metió el mismo diablo. ¿Y qué empezó a suceder? Uno entregó a Jesús y el otro no quería. Imagínense que Jesús hubiera hecho la voluntad de Pedro. Nos lleva de corbata a todos, mis amados hermanos. Entonces pensar en las cosas de los hombres prácticamente viene a ser lo mismo que Judas, entregar todo por algo que al final ni la pena vale. Bendecimos a nuestros padres, que dentro de lo que la Biblia nos muestra es lo más cercano a Dios que tenemos, porque la Biblia no dice que ustedes y yo tenemos que honrar a nuestros tíos. ¿A quién dice que tenemos que honrar? Padre y madre, dice claramente, ¿verdad? Amén. Entonces, si dentro de ellos es lo más honroso que tenemos, y el Señor Jesús nos dice que ustedes y yo vamos a ser bienaventurados cuando por causa de Él los dejemos. ¿Por qué dice la Biblia que vamos a ser bienaventurados si dejamos a nuestros padres? Por causa de Él, no por causa de las cosas de los hombres. Entonces, una posesión es que ya un demonio está habitando ahí, mis amados hermanos. Amén. Una obsesión es que alguien se pueda sentir, por ejemplo, atormentado, pero ante el pecado. Por ejemplo, alguien tal vez tiene el problema con el licor y mira que suda la cerveza y suda él también. Está siendo atormentado. Mira la tentación y no haya qué hacer. Una opresión, miren, es un desasosiego, pero ¿hasta cuándo se va a quedar uno tranquilo? Hasta que peque, hasta que desobedezca, hasta que haga su voluntad o hasta que se quiebre la cara. Una infestación, miren, una infestación es, podemos entenderla. ¿En qué momento, mis amados hermanos, yo estoy sirviéndole al Señor bien, chulo, me miro sirviéndole al Señor? Amén. Amén. Pero después ya no tengo ganas. ¿Qué creen que pasó ahí? Lo que le pasó al rey David, le llegó un mensajero. Lo que le pasó a Elías, Jezabel le envió un mensajero. Pregunto, ¿alguna vez será que Jezabel te habrá enviado un mensajero? No, a mí Hugo, pastor. No, hermano Hugo, sino esos de mensajeros de Hugo que tienen su cosita atrás y Hugo. Me voy dando a entender con esto que es una invasión, una infestación. Es una invasión de que uno está bien y de repente uno ya no tiene ganas. Alguien
que alguna entidad espiritual está intentando invadir. ¿Para qué? Para que ustedes y yo dejemos de hacer lo que nos gusta. ¿O no les gusta servir al Señor? ¿Y que es una vejación? No, el que lo está molestando. Bueno, y voy a llegar. ¿En qué momento puede entrar un demonio a la persona? Desde el vientre, mis amados hermanos. Miren, ¿por qué nos es necesario indagar y preguntarle al Señor sobre nuestra condición espiritual? Porque tiempo atrás, lamentablemente, se predicó un evangelio, mis amados hermanos, en el que ser rico era pecado. Entonces muchos de nuestros antepasados hicieron votos de pobreza. Y esa es una de las razones por las que mucha gente, mis amados hermanos, aún creyentes, viven en pobreza. Pero es una pobreza exagerada. Amén. Subió el pan. Ya no vamos a comer pan, muchachos. Subieron las tortillas. Ya no vamos a comer tortillas. ¿Entonces qué van a comer? Ustedes y yo no podemos regirnos por eso. Si sube el pan, Dios nos va a subir la provisión también. Así de simple. Pero si empezamos a regirnos por el sistema del mundo, ahí vamos a perecer. Amén. Antes nos comíamos 2 filas de francés, 3, dice. Ahora, fila y media. Ahora ya no, aguantate. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no estamos regidos bajo el sistema del mundo. ¿Y si esto que va a pasar es necesario? Todo lo que está pasando es necesario. Yo me acuerdo, tal vez alguien se recuerda todavía más, cuando se daban 10 panes por un quetzal. ¿Alguien se recuerda? Ay Dios, pastor, me acuerdo cuando daban. ¿Cuánto? 6 panes por 5 centavos. ¡Ah, la gran! ¿Alguien se recuerda de otro? ¿Cuánto cuesta el pasaje ahora? Antes también valía 5. Solo que 5 centavos, ahora 5 quetzales. Bueno, entonces les digo esto, ¿por qué? Porque muchas veces desde que estábamos en el vientre, mis amados hermanos, nuestros padres pudieron haber cometido errores. Y esto, padres, es muy importante para nosotros y no es una licencia para los jóvenes. Es muy importante que ustedes y yo podamos, pero hagámoslo de verdad. Podamos llamar un día a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Y yo no les digo, háganle su corazón y cuéntenle sus pecados. No, pero sí les digo, oren por ellos. Amén. Pero no se trata solamente de orar, mis amados hermanos, sino también de estorbarles el pecado. Porque les decía algo en el primer culto, en la administración, y hoy se los voy a decir viéndolos a la cara. ¿Saben cuál es uno de los grandes conflictos que pasan, mis amados hermanos? Y se los digo como autoridad porque soy el pastor de ustedes. A menos que alguien diga, no, usted no es mi pastor, pues para usted. Punto. Es de que muchos de ustedes no se dan cuenta de lo que pasa. Ustedes se unen en amistad con X persona. Cuando se empiezan a dar cuenta, sus familiares se empiezan a unir con los familiares de la otra persona, solo para pecar. ¿Y por qué uno les dice apártense? Porque uno los conoce a cada uno de ustedes. Ah, no, si es solo una amistad, sí, pero ahí está el demonio. ¿Por qué? Porque está incitando que haya un vínculo para que sus familiares pequen con los familiares del otro. Y eso es lo que está pasando. Y ustedes ni cuenta se han dado. Entonces, siguen consintiendo porque es una amistad. Y si los suyos van a destruirse. Porque uno le dice apártense. Porque no sabe lo que está pasando. Eso es necedad, eso es un demonio. Ay, tan bonito que estaba, me hubiera hablado del pan. Por algo uno le dice las cosas, mis amados hermanos.
pero no, ustedes se creen sabios en su propia opinión y ni cuenta se dan de lo que sus familiares están haciendo. Porque ¿por qué está escrito que lo que cae sobre la cabeza desciende? Después, ¿qué autoridad van a tener para decirle a sus hijos eso no se hace? Si ustedes y yo estamos haciendo lo mismo. Mejor me voy a comer mi pan en la salida. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, cómo nosotros mismos estorbamos las decisiones de nuestros hijos? Yo se los he venido diciendo hace tiempo, y hace tiempo, y hace tiempo. Cuando un hijo está mal, hay que ver cómo está el papá también. Y les aseguro, están iguales. El papá fuma así, el hijo fuma así. ¿Me voy dando a entender? Pero ya el tiempo se nos fue, mis amados hermanos. Entonces, lo que nos queda y nos toca, ya están los elementos, es reconocer nuestra condición. Ni ustedes ni yo, mis amados hermanos, podemos justificarnos con nuestras propias obras, porque la justificación la dio Cristo cuando murió por nosotros en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Ser agradecidos. Y si alguien nos hace ver nuestros errores, agradezcámosle y seamos obedientes. Una persona vino hace algún tiempo con la pastora y le dijo: pastora, corríjame. ¿Cuántos se animan a decir lo mismo? ¿Se dan cuenta que ni siquiera eso se animan, mis amados hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no se animan a que los corrijamos? Ay, miren, y es en serio. Que el Señor tenga misericordia de ustedes. Por lo menos ya llegamos al vientre, hermano. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y sepan, mis amados hermanos, que si Dios les pone a alguien en el camino para que los corrija, es porque Dios los ama más de lo que ustedes lo aman a Él. Entonces démosle gracias, mis amados hermanos, que tenemos gente que nos hace ver nuestros errores y reconozcamos nuestra condición delante de Él, y que sea Él que nos ministre liberación. Si les da vergüenza vomitar acá, porque el Señor los libere acá, entonces busquen la liberación en su casa. Amén. Y les digo, si ustedes buscan ser libres en su casa, se va a notar. ¿En qué se va a notar? En su servicio. Porque es que, miren, servirle al Señor, sirviéndoles a ustedes, ¿creen que eso es una cosa fácil? No es fácil. Y espero me vayan a entender con esto. Me estoy refiriendo a cada uno de nosotros. El que tiene la capacidad de poder servir, mis amados hermanos, en la obra del Señor, esa es la mejor escuela que ustedes y yo podemos recibir. ¿Por qué? Porque es en esa escuela donde se aprende humildad. Aquí todavía no tenemos ese problema, pero el apóstol nos cuenta que allá, ¿cuál es uno de los problemas que tienen? El parqueo. Que el servidor le dice al hermano o al diácono que se parquee acá, y el diácono, ¿qué dice? No, ese no es mi parqueo, él quiere parquearse a la par del apóstol. Aquí no tenemos ese problema, gracias a Dios. Sí, es que vaya porque son carnales, pastor. Aquí porque no tenemos carro, hermano. Pero ¿cuáles son nuestros problemas acá? Se lo pregunto, porque ya empiezan los cuellos tiesos. ¿Será un problema de esta iglesia la desobediencia? Bien, solo los que obedecen dicen amén, los que no se quedan callados. ¿Te dan cuenta cómo solitos se adelantan? Pero mejor oremos, hermanos. O mejor sigo para que se manifieste y lo sacamos de una vez. Siga, usted lo va a sacar. Oremos. Amén. Nos despedimos de la transmisión, mis amados hermanos. Y pues esperemos en Dios que en realidad ustedes atiendan lo que se les dice, porque no se les dice por gusto lo que se les dice a cada uno de ustedes. La palabra claramente dice, mis amados hermanos, que todo tiene su tiempo. Amén. Y todas las cosas que se hacen en el tiempo del Señor son hermosas. Amén.